Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7 de la mañana, 50 minutos. Vamos con nuestro siguiente invitado. Es el asambleísta de Madera de Guerrero, Henry Cucalón, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Buenos días, un gusto como siempre estar aquí y compartir con ustedes. Gracias. Y le preguntaba hace un momento al asambleísta Gastón Gagliardo por qué el diálogo recién es ahora, después de haberse presentado los proyectos de ley. Me refiero básicamente al de plusvalía y herencias, que tuvo que ser retirado temporalmente para iniciar este diálogo. ¿Y por qué no se dialogó antes? ¿No lo debe de considerarse así de alguna otra manera para poderlo procesar en la asamblea o no? Por simple, porque el gobierno nunca ha creído en el diálogo. El gobierno siempre ha sostenido la teoría de la confrontación. Inclusive el primer mandatario en su discurso de la Nación hizo una apología sobre por qué se debe confrontar. No cree en los consensos, le llama que son prácticas burguesas. Entonces, el diálogo no es más de una treta que organiza el poder, que organiza el gobierno para distraer la atención de los ecuatorianos. A la larga se reúne con unas cuantas personas, les toma la foto, que es lo que les gusta, y después dicen que ha sido sometido a un proceso de socialización, como mal llamado ellos citan. Así que se podrían recoger las observaciones. No hay base para creerles. Debe haber un cambio de actitud, rectificación, apertura, reconocimiento al adversario, reconocimiento al que piensa distinto, para poder sentar las bases de un gran proceso de diálogo, no solamente sobre esas leyes de por sí importantes y que el gobierno las quiere regresar, sino sobre muchas otras cosas. ¿Y por qué no se pone en la mesa el tema de la confiscación a las utilidades? ¿Por qué no se pone sobre la mesa una vez más la malhadada ley de comunicación, que ahora la quieren elevar a servicio público en una enmienda constitucional? ¿Por qué no se pone el tema justamente en enmiendas constitucionales que en verdad son reformas para que el pueblo, el soberano, pueda pronunciarse? Y no hablemos de ese tour legislativo, pues de la foto por varias ciudades del país para decir que dan a conocer. Hay muchísimos temas, no solamente esos, que para mí fueron la punta del ovillo. Herencia y plusvalía. Pero por supuesto, ya fue el punto final de que generó esta crisis de confianza, esta crisis de credibilidad, que es lo que ahorita finalmente está en juego. ¿Consideran que el diálogo no es lo más franco, por así decirlo, porque a ustedes no los han invitado como oposición, o porque ustedes como la oposición consideran que ese diálogo no va a surtir el efecto? El diálogo siempre será positivo, pero ¿cuáles son las señales del diálogo? Se insulta al quien piensa distinto y se lo camufla con qué fina ironía propia de los costeños. Se denosta de quien no comparte la verdad oficial. Se critica quien no comparte la verdad única, porque recordemos que el gobierno y el presidente han privatizado la verdad, solo la tienen ellos. Y encima llaman al diálogo cuando al mismo tiempo aprueban burdas resoluciones como la que hicieron el martes pasado para condenar la protesta. Después dicen que le bajaron unos puntos y unas comas cuando llegaron los asambleístas con un poco más experiencia, por así decir, del oficialismo. Pero el mensaje intacto. Rechazar toda forma de protesta, violenta o no, que supuestamente está en contra del oficialismo. Valga la aclaración, ese día, como prueba del diálogo, como prueba de la apertura, la presidenta de la asamblea dejó sin intervenir a 24 legisladores que estábamos registrados. Ese es el fiel reflejo de qué diálogo se puede hablar. Por supuesto, la vocería de Carondelet, que se encuentra en la Asamblea Nacional, no cree en el diálogo, no cree en esa apertura. Y para rematar, el día jueves, en una resolución que honra al oficialismo, pero que lo pinta de cuerpo entero, ahora quieren limitar, coartar y amordazar a los asambleístas vía resoluciones administrativas que no están ni en la Constitución ni en la ley, para que no puedan expresar, no la voz de los legisladores. Estamos en una democracia representativa, la voz del pueblo que los eligió, que sin perjuicio que ellos están en mayoría, la cual respeto, ellos no respetan cuando estamos en mayoría en otras circunstancias, debe ser escuchada y procesada. ¿No cree que, como dijo el asambleísta Gagliardo, que es para evitar que se convierta en un verdadero circo como era antes el Congreso Nacional en su momento? Pero invito a la ciudadanía a que vean dónde están los payasos, pues en la actual asamblea, pues. Que vean pues los debates, esa precariedad de argumentos. Y yo me pregunto, porque habla mucho de contextualizar, y cuando la presidenta de la asamblea, fiel a su teleprompter,
citó y mandó a comer M a la ciudadanía, ¿en qué contexto era? ¿Gastronómico? Yo nunca lo entendí. Revisen el debate de las enmiendas constitucionales cuando ilustres asambleístas citan a doña Florinda. ¿En qué contexto es eso? Así que aquí no se vengan con mucha vaina. Lo que quieren es que los asambleístas de oposición no expresen su criterio y no puedan levantar la voz del pueblo por ellos representados en la asamblea. Estas dos resoluciones, la una en la que se regula la difusión de videos en los debates y la otra que es contra las protestas violentas, son un principio, por así decirlo, que el legislativo lo puede hacer o simplemente lo hacen por otra observación que tengan. Insisto, es para coartar la libre expresión ciudadana y de los asambleístas. Es una treta más de todo esto que tienen organizado con el gobierno. Mire, las atribuciones y las facultades de los dignatarios públicos, nosotros somos elegidos por el pueblo transitoriamente, están en la Constitución y en la ley. Meras resoluciones no pueden limitar esas facultades. Y más, con la subjetividad y con la discrecionalidad y con el valor político que van a hacer ellos. ¿Y qué? ¿Van a revisar cada intervención? Porque no solamente es a los videos. Yo, en mi caso, yo no los utilizo porque yo soy pelo a pelo. Pero en todo caso, respeto a quienes tienen ese soporte tecnológico. Y cuando vamos a hacer los discursos, y cuando vamos a hacer las ponencias, que me las van a calificar. Mire, es una medida para meter miedo a los legisladores, para decirles, si se portan bien, si a nosotros, los que están en el poder, nos gusta lo que están diciendo, esta tutela de tratarnos como escuelita, como les gusta que los traten a ellos, no los vamos a suspender. Pero el oficialismo debe tener claro, no importa la suspensión, estamos ahí para representar al pueblo ecuatoriano y nada ni nadie nos restará esa capacidad. Lo otro que quisiera consultarle al asambleísta, porque usted entiendo que fue también a la SENAIN, a las dependencias de la Secretaría Nacional de Inteligencia, por este tema de las escuchas, de los pinchazos telefónicos. ¿Cuál es la lectura que le da esto? La enorme preocupación que tiene la ciudadanía, no solamente los legisladores, eso no importa, la ciudadanía, de que el poder político, que el estamento pueda estar investigando, espiando supuestamente sus conversaciones privadas, los chats que aparecen todos los días en canales oficialistas de personas que no comulgan con el gobierno, porque mire, espionaje que está mal, que hay que comprobar si es que existe, lo han utilizado en todas partes del mundo para temas de seguridad y aquí también, y ojalá que no se dé a quienes piensan en lo contrario, pero que se publique lo espiado, eso no existe en ninguna parte. Aquí se ponen chats en canales gobiernistas. Aquí se publican mails de personas como el caso de Marta Roldós en periódicos oficialistas y quieren que se les crea. En un gobierno totalitario, acostumbrado a controlar todo, que se jacta de controlar todo, es difícil poderle creer ese tipo de circunstancias. Por eso motivo esa indignación, de ese rechazo ciudadano y al ver que el principal de Seguridad Pública ni siquiera comparece a la Asamblea a rendir cuentas, es que fuimos a conocer esas instalaciones de manera pacífica y ordenada, sin violencia. Los que atacan a las instituciones públicas, los que fueron palo en mano al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral, a desalojar y otras cosas más a quienes no les gustaban, eran otros pintaditos de verde. ¿Fueron a la SENAIN y no fueron atendidos? No fuéramos atendidos, pues. ¿Qué vamos a ser atendidos por los señores? Pero lo importante es que la ciudadanía cada vez está más consciente de la gravedad de este tipo de circunstancias. Y como corolario, dicen que no hay que creerle a Wikileaks. Perfecto, no hay que creerle. Pero cuando les interesa, sí le han creído a Wikileaks. Inclusive un incidente a nivel de embajadores que conllevó el retiro de un representante de un país extranjero aquí, fue en base a un Wikileaks. Pero cuando los Wikileaks sacan cosas que no le gustan al poder, no sirven para nada. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. A usted muchas gracias. Buen día, gracias a Henry Cucalón, asambleísta del Movimiento Madera de Guerrero. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.